Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Yo soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente en sus hogares. En la noche de hoy les traigo un tema muy importante porque en las últimas semanas los medios de comunicación y las redes, por supuesto, han estado girando alrededor de encuestas que provienen de diferentes partidos políticos, muchos de los cuales esas encuestas tienen el propósito de inducir al voto. Yo quiero hablar con 4 dirigentes de los 4 principales partidos del país. Tengo a mi izquierda al licenciado Nathaniel Concesión, que es de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, que preside y que dirige y que lidera el expresidente Leonel Fernández. Tengo a seguida al licenciado Yanel Ferreras, que es del Comité Central del Partido Revolucionario Moderno en el gobierno, a la licenciada Yuneire Díaz, que es del Comité Central y experta en materia de seguridad del Partido de la Liberación Dominicana, y al ingeniero Héctor Guzmán, quien es un dirigente importante y muy viejo, y viejo no por la edad, sino por antigüedad en el servicio de su Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. La pregunta que está en labios de mucha gente, ¿qué utilidad tiene para la opinión pública y para la política misma y para los partidos políticos la batalla de encuestas que aparentemente está dominando el escenario político dominicano? Las damas primero. Muchas gracias. Ciertamente las encuestas se utilizan, de hecho los partidos políticos mandan una señal con las encuestas de persuasión al electorado. Yo puedo hablar desde el punto de vista del Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, que en este momento se aboca a hacer una consulta ciudadana el próximo 16 de octubre, donde realmente se ha decidido no hacer encuestas a lo interno, por ejemplo, de los aspirantes, porque esto marca cierta tendencia dentro del electorado, dentro de los miembros del partido que van a participar en esta consulta, y además pues lo que puede expectativas falsas. Exacto, desencadenar que ciertas, aunque se hacen, las encuestas salen a relucir, pero no se han hecho en el partido de una manera oficial, porque las encuestas traen a confundir el electorado. Y es lo que pensamos al respecto. Las encuestas muchas veces ciertas, ¿verdad? Muchas veces con datos reales, otras veces que los datos transgiversan por la forma en el muestreo, el tipo de muestra que se toma o la forma de la pregunta que se le haga a las personas que se toma la muestra, puede dar resultados que no vayan con la realidad de lo que esté sucediendo políticamente. Yo pienso que las encuestas, lo primero que hay que definir, las encuestas son una herramienta fundamental para una correcta elaboración de un diseño de campaña ganadora. No hay posibilidad en este año 2022 de tener una campaña exitosa si no se cuenta con las herramientas de las encuestas. ¿Cuál es el dilema de la sociedad dominicana? Las encuestas, cuando se elaboran a través de un formulario, de un criterio, de una base científica, el resultado de las mismas siempre será positivo. Lo que pasa es que la partidocracia dominicana, a través del secuestro de las cúpulas, han querido manipular informaciones disfrazado de una encuesta que tiene prestigio para posicionar candidatos de su preferencia. Muchas veces para conseguir no solamente el favor de la percepción, en una sociedad donde la gente va a una gallera y pregunta de quién es el gallo, el de la traba mejor, y apuesta a ese, porque al dominicano no le gusta perder. Y en segunda fase, entonces, para atraer los capitales que van a llevar el mercado económico hacia el candidato que tenga mayor fortaleza. Por eso una encuesta que se publica a 2 años, a 3 años de unas elecciones reales, lo único que genera fondos. Genera fondos, claro que sí, porque el empresario, el que tiene prácticamente un sistema de lobismo, no va a invertir en una persona que aparezca en último lugar en la encuesta. Y si tiene 100 pesos para invertir, le pone 80 pesos al que está en primer lugar y 20 pesos al que está en el último lugar. Por si acaso. Por si acaso. Pero sin embargo, cuando se hacen a 3 años de las elecciones, esto genera también que se pueda tener una percepción irreal y que también se comienzan a hacer negociaciones. Es importante tener los resultados de las encuestas a nivel incluso para poder, como bien señala Janel, poder hacer estrategias a nivel político, pero también para mandar una percepción que al mismo tiempo puede generar negociaciones al respecto no solo de empresarios, sino a nivel político, pero cuando son a este grado de tiempo, 3 años, por ejemplo, antes de las elecciones, esto puede variar sustancialmente, y se podría incluso decir que tomar una encuesta a 3 años sería algo un poco improvisado. Últimamente se han publicado encuestas que parecen indicar que el presidente de la Fuerza del Pueblo parece ir ganando terreno con relación a los otros potenciales candidatos. No es aventurado decir, por ejemplo, hoy, predecir que un candidato
puede ganar faltando 2 años exactos para las elecciones? Porque la pregunta básica sobre la que yo he leído sobre relación a esas encuestas, a pesar de que no se publican las fichas técnicas, ¿no?, para uno saber si realmente responden a un método científico real, dicen, la pregunta básica es, si las elecciones fueran hoy, pero las elecciones no son hoy. Sí, lo más relevante en una encuesta es entender las tendencias. Yo recuerdo a un profesor de la Universidad de George Washington decirnos que las encuestas no eran una carrera de caballo, que lo importante era entender, para saber qué cabeza iba adelante, lo importante es entender las tendencias. Y a eso es que nosotros le hemos prestado mucha atención, porque las encuestas son una herramienta científica. Lo que pasa es que aquí le hemos llamado encuesta a cosas que no son encuestas. Es decir, es una encuesta cuando se hace un método de recolección de información de una manera científica, cuando se ha tomado una muestra estratificada, cuando se ha aplicado una metodología científica. De hecho, recientemente hemos sido muy sorprendidos con una encuesta de Facebook e Instagram, que de hecho estoy muy interesado en que las personas de Récord Guinness se acerquen a la República Dominicana, porque aquí hemos hecho una hazaña. Hemos logrado en Facebook y en Instagram una encuesta científica. Eso es imposible por la estratificación de la muestra y por la identificación de quién contesta. Luego, sobre su pregunta en particular, lo que nosotros vemos con el tema de las tendencias es que ciertamente el expresidente Fernández tiene una tendencia favorable de ascenso en la preferencia del electorado, que le va consolidando como una alternativa al gobierno actual y al presidente actual. Ahora faltan casi 2 años para las elecciones y evidentemente lo interesante será que esa tendencia de crecimiento se mantenga. Vamos a escuchar por ahora la tendencia es favorable y eso es una buena noticia para nosotros. La opinión del PRD o del representante del PRD en este programa. Mira, lo primero es que hay que entender que más que uno hablar de encuestas, uno habla de investigaciones, pues son de diferentes variables que uno analiza. En toda campaña política tú haces lo que llaman una investigación base, es decir, tú tienes un diagnóstico de donde tú partes para poder ir midiendo cómo evoluciona tu partido, tu candidato. Por eso se hacen con un periódico. Por eso, porque lo más importante de una periódicamente encuesta, se hace. Exacto, lo más importante de una encuesta es tú conocer el historial. Las tendencias. O sea, si te pones una encuesta hoy, eso no tiene ningún valor, es el historial, de dónde tú partiste. Yo partí, por ejemplo, con un partido con una aceptación de un 2%. Yo arranco ahí, tengo que encuesta de seguimiento para saber el historial, cómo voy, porque una encuesta es para tú ver debilidades, ver fortaleza, dónde va a trabajar, dónde va a diseñar. Bueno, es una radiografía de un momento, ¿no? Exactamente, entonces, pero eso es lo que llaman encuesta base, que es la base para tú comenzar lo que llaman encuesta de seguimiento. Ahora, en estos tiempos, todas esas encuestas que estamos viendo no son más que mecanismos de propaganda, porque el escenario político electoral aquí no está definido. ¿Cómo tú vas a evaluar candidatura cuando en el PLD hay 6 aspirantes en la calle buscando una candidatura? Otros partidos no han definido candidatura. En el caso de nosotros, del PRD, por ejemplo, tenemos planificado a partir de noviembre ya definir, postular, presentar la candidatura de Miguel Vargas Maldonado. Entonces, eso te da un escenario que, como está indefinido, cuando tú haces encuesta de preferencia electoral en este momento, no tiene ningún valor. Bueno, porque en realidad el único candidato seguro hoy en día es el expresidente Fernández. Porque incluso el presidente Abinader ha dicho que todavía no ha tomado una decisión, sí, aunque todo el mundo supone. Pero lo que su equipo sí lo repostula, funcionarios. Bueno, exactamente, sí, y se pero sabe el único que sabemos realmente, porque mañana el presidente Abinader puede tomar una decisión. Eso está dentro de su discreción. Lo que pasa, Miguel, que eso está a la interpretación. Tú tienes que tener variables oficiales para tú poder medir. Pero precisamente endosando lo que usted dice, yo estoy diciendo que en este momento, como no hay un panorama definido el único candidato seguro hoy, que aparentemente es el expresidente. Yo difiero realmente en ese punto de vista, porque pudiera decir que el único partido probablemente que no tenga un candidato definido, porque ha preferido que la ciudadanía, que los miembros elijan quién va a ser el candidato, es el Partido de la Liberación Dominicana, porque en el caso del PRD sería el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, en el caso del PRM sería el presidente Luis Abinader, que ya pues se sabe que probablemente sea el candidato, y en el caso de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández
Hernández. Pero quiero referirme al punto de lo que hablaba Natanael en cuanto a las encuestas de Facebook e Instagram, que son muy comunes aquí en la República Dominicana. Aunque ciertamente en las encuestas se tienen que tomar en cuenta datos técnicos y el muestreo debe ser técnico, yo difiero en lo que bien señala de que solo se utilicen en encuestas de Facebook e Instagram, porque por ejemplo pueden ver incluso un documental que existe que se llama Private Attack, que explica específicamente cómo fue el movimiento, el fenómeno del Brexit, y que se hizo a partir de datos que se tomaron desde Facebook. Y luego de esto también señala que la campaña de Donald Trump se hizo a partir de datos específicos que se sacaron de Facebook, pudiendo estudiar qué quería la gente sobre encuestas de Facebook, sobre publicaciones de Facebook. Entonces, en ese orden, creo que las redes sociales ciertamente es un modo de influir, porque por algoritmos o de alguna forma se puede interferir en que los datos no sean tan precisos, pero sí es considerable. Sí son considerables las redes sociales. Quisiera aclarar, las opiniones que la gente usualmente emite en las redes realmente son opiniones sinceras sobre el... Y sin embargo, se pueden mucha manipular, gente, pero son considerables. Son sinceras, porque mucha gente cuando le pregunta a un encuestador, probablemente quizás oculta información por temor a perder un empleo. La cuestión clave es, y me gustaría responder porque me ha hecho una respuesta a algo que he planteado. La cuestión es la siguiente. Lo que he dicho, además no lo he dicho yo, ni siquiera originalmente, eso lo establece la literatura científica sobre el tema. Los datos que hay a través de Facebook, de Twitter, está la minería de datos que me permite a mí entender lo que se debate. Eso es lo que es útil para la campaña y toda la campaña lo utilizan, que es distinto a una encuesta, insisto. Y este debe ser el punto de partida. Una encuesta es un mecanismo técnico de recolección de data, de información, que tiene que tener como condición una estratificación de la muestra. Es decir, incluso la pregunta es ¿quién opina en Twitter? Hay bots, hay cuentas falsas, hay personas. ¿Cómo tú autentificas? ¿Qué cantidad de cuentas hay autentificadas en Twitter o en Facebook? Por eso es que en el mundo no se ha podido establecer que haya forma de hacer una encuesta científica en esas redes. Eso no significa, que ahí es que veo la diferencia entre lo que he dicho y lo que usted ha mencionado, y quizás la confusión, eso no significa que yo no pueda evaluar las opiniones de Twitter, que no pueda medir sentimientos, que no puedo tener información útil, que la hay herramientas para eso, y hoy día no hay una campaña en el mundo que no estudie lo que ocurre ahí. La hazaña o la osadía es tomar esas opiniones y decir que tengo una encuesta, porque una encuesta, ¿qué representa eso? Sí, pero... ¿Es una muestra de qué? Es decir, no tiene un valor científico para poder medir una preferencia electoral. Luego, para concluir quizás la idea muy brevemente, luego, el escenario político actual es un escenario que está en evolución, como siempre es. Claro. Lo que es importante en una encuesta es entender el contexto, y lo que nosotros vemos con claridad es que ahora hay un contexto determinado, y ese contexto determinado aquí en el mundo favorece a la oposición. No hay un presidente que haya logrado ganar su reelección ahora, salvo Macron, en una circunstancia muy excepcional. Y en países de la región donde no ha ido el presidente como candidato, los partidos de gobierno han quedado en tercer lugar. Y eso tiene una explicación sociológica, sociopolítica más bien, ¿no? Es una explicación del impacto de la crisis electoralmente en quienes gobiernan. Y pasa incluso en Estados Unidos. Entonces, ese contexto se recoge aquí también en las encuestas y eso es lo que vemos. Ahora, que eso varíe o no, el tiempo lo dirá, pero no por eso hay que dejar de ver las encuestas y analizarlas. Yo quiero insistir en mi primera pregunta. Sí. ¿Qué utilidad tiene hoy para los partidos políticos encuestas en esta fecha con relación al sentimiento de los electores para el año 2024? Pero hay que dividir dos cosas. Un partido político que a esta fecha ya tenga definido su candidato presidencial deja de ser un partido político y se convierte en un movimiento electoral. Lo primero que tiene que hacer un partido político es manejar democracia interna para seleccionar las precandidaturas. No importa que se llame Fuerza del Pueblo, PRD, PRM, PLD. El partido político que a 3 años o a 2 años de las elecciones ya tenga contemplado quién va a ser su figura presidencial, no es un partido político, es un movimiento electoral. Y la mayoría de las encuestas que están saliendo en este momento... ¿Por qué es un movimiento electoral? Porque desatiende otras obligaciones. No, es que la piedra fundamental de la democracia es la participación de los actores a lo interno. Y si usted está construyendo un partido político solamente para una figura, usted no es un partido político. Usted es un movimiento electoral que carece de doctrina, de planes estratégicos y sobre todo de un plan a largo plazo. Por ejemplo, yo me pregunto, la Fuerza del Pueblo tiene a Leonel Fernández como candidato presidencial y eso está bien y válido. Pero somos hijos del destino.
Si Leonel Fernández desaparece del escenario, la Fuerza del Pueblo se queda sin proyectos, porque todas sus estrategias están alrededor de él. Bueno, le agradezco la preocupación por la Fuerza del Pueblo. No es una preocupación, es pero una quizá le quiero disipar un poco esa preocupación. Pero que no es una preocupación, es una objetiva y clara estrategia de que los partidos políticos tienen que tener obligatoriamente varios escenarios donde los miembros de esos partidos políticos sean tan importantes como el líder. No se puede construir democracia alrededor de una sola persona. Sobre porque todo estamos volviendo a Trujillo. No, sobre todo si en la concepción de sus estatutos se establece que para tener un candidato no, presidencial deben de realizarse elecciones internas. Ya que les externas, ha preocupado la Fuerza del Pueblo, cosa no, que no es una evidencia cómo anda la Fuerza del Pueblo, me permito aclarar. El propósito de este tema pero Miguel, no es de un candidato o de un partido. Pero se ha planteado algo que debo aclarar. Primero, en la Fuerza del Pueblo no se ha proclamado ni se puede proclamar candidato a nadie, a ninguna ¿Cuántos posición. precandidatos tiene la Fuerza del Pueblo? Pero perdóneme, para poderle responder lo que me ha planteado. Primero, no se puede proclamar porque según la normativa electoral no estamos en ese tiempo. Y por lo tanto, la Fuerza del Pueblo es respetuosa del marco constitucional, siempre lo ha sido. Segundo, la Fuerza del Pueblo lo que tiene es la bendición, la situación agradable de tener un líder político. Un faraón. Un líder político que tiene una vigencia electoral. Lo que le ocurre al PLD es que tiene un líder político que no está habilitado electoralmente por una circunstancia coyuntural. El PLD tiene un presidente y tiene 6 aspirantes, 6 candidatos con condiciones que van a elegirse para elegir un candidato presidencial. Hay un expresidente que no está habilitado. Ahora, la verdad y el es que PRM tiene un candidato muy claro que es el presidente Abinader. Licenciado, la verdad es que a pesar de que no estamos en campaña, la publicidad electoral de la Fuerza del Pueblo promueve la candidatura del licenciado. Única y exclusivamente. Única y exclusivamente, porque en el caso del PLD, el presidente, por ejemplo, del partido, que es el licenciado y no es una Danilo crítica Medina, a la Fuerza del Pueblo. Bueno, pero es que nosotros hace juramentaciones, no estamos pero también estamos creando un partido político, hay un líder político que es nuestra cara visible, como hay también otros dirigentes, y él encabeza un proyecto político con el legítimo derecho. Esto dice una gran verdad. Nadie a esta altura de juego publica una encuesta, sea real o maquillada, que no le favorezca a quien la envía. Sí, porque eso es fundamental. O sea, nadie está presentando eso. Yo quiero aclarar, en el caso que señala que el PLD tiene un candidato que está inhabilitado, el PLD tiene... No he dicho que tiene un candidato inhabilitado, he dicho que tiene un líder político que no es líder electoral porque tiene un impedimento constitucional, que es una realidad. El líder político principal del partido, a menos que haya cambiado, es el presidente Medina, que por un tema constitucional no puede ser candidato. No he hecho un juicio de valor sobre él, simplemente he dicho un dato que es objetivo. Claro, tiene 6 líderes, es lo que quiero aclarar. Tiene un líder que es el presidente del partido y tiene 6 líderes más que están postulándose para ser candidatos, un candidato presidencial del partido, en toda la democracia que nos confiere como partido y que de hecho hemos permitido que la ciudadanía participe en la consulta, aún no sea miembro del partido. Mira qué es lo que pasa, Miguel. Hay proyectos políticos, candidatos, aspirantes a ser candidatos presidenciales, que utilizan las encuestas como un mecanismo de propaganda. Por eso cuando tú una encuesta, lo primero tiene que ver quién la paga. Eso es lo primero que hay que averiguar. ¿Quién la paga? Porque en función de quién la paga están los intereses para tú saber cómo tú interpretas esa encuesta. Eso de que en la Fuerza del Pueblo haya un líder que la percepción de la población entiende que ese es el único candidato, eso es una percepción, eso es entendible. Que en el PRM esté Luis Abinader, eso es entendible. En el caso del PLD hay 6 aspirantes, ya la gente sabe que de ahí va a salir uno. En el caso del PRD se percibe que si hay un candidato va a ser Miguel Vargas Maldonado. Eso son cosas aparte del manejo de las encuestas. Las encuestas en este tiempo inclusive están prohibidas por el reglamento de la Junta Central Electoral. En el artículo... Bueno, la publicación de las encuestas. Sí, la publicación, y lo dice claro, de preferencia electoral. Dice un reglamento que con una resolución, la 2821, en su artículo 8, párrafo 1, prohíbe la publicación de encuestas sobre preferencia electoral en este periodo que está regulado, que es el previo a la precampaña. Y la violación de esa prohibición, ¿qué sanción conlleva? La Junta establece en ese reglamento que puede tomar todas las medidas que sean necesarias para impedir eso, pero no la toma. Pero eso, en ese sentido, los partidos políticos no la publican oficialmente, sino que se publican en los medios de comunicación, donde el medio se hace responsable. La sanción lo establece para que se publique hasta en las redes sociales. Hay sanciones. Además, hay un mecanismo que se hacen responsable de su fíjate por qué la Junta establece en el reglamento eso, por lo que estamos hablando, porque la mayoría de las publicaciones de encuestas en este tiempo es con fines de propaganda política. Porque lo mismo que hacen las encuestas saben que una encuesta de preferencia electoral no tiene ningún valor ahora mismo. No lo tiene, y ellos lo saben. Todo el que ha diseñado estrategias de campaña y que ha hecho investigaciones, lo sabe. Ahora,
como decía Janel ahorita, ¿qué fines tiene cuando tú comienzas a publicar encuestas? Hay quienes lo utilizan como un mecanismo de propaganda, porque influye, oye, ¿en qué cosa influye? Influye en como dice, en buscar cuarto. Pública, para que estemos claros lo que estamos diciendo. Tenemos que hacer una pausa. Y segundo, influye que en algunos partidos demoraliza las tropas también. Bien, Para si que- hemos estado conversando con 4 dirigentes de los distintos partidos políticos, los más importantes del país, la Fuerza del Pueblo, el PRM, el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano, sobre el valor de las encuestas, especialmente en una época extemporánea, porque las elecciones son el tercer domingo de mayo del 2024 y se está hablando ya de encuestas como si las elecciones fueran en el día de hoy o en el día de mañana. Ahora, como ha dicho... Miguel, ¿me permite algo? Sí, sí. Mira, la que yo cité ahorita, resolución 2821, que regula el periodo previo a la precampaña del 13 de octubre del 2021, que entró en vigencia. Artículo 9, sanciones. Párrafo 1. Durante el periodo regulado a través de la presente resolución, las empresas encuestadoras que difundan encuestas, mediciones y sondeos a la población a través de los medios de comunicación televisivos, radiales y digitales, como las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea sobre el nivel de simpatía de los aspirantes, podrán ser sujetas de sanciones por parte de la Junta Central. Ahora, si entonces aquí hay una pregunta que se cae por su propio peso. Exacto. Si la Junta Central Electoral no es capaz de hacer cumplir sus propias resoluciones, ¿cómo puede ser idónea para organizar un proceso electoral? Ese otro Porque tema. aparentemente aquí hay un vacío existencial entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Y creo que la aplicación de todo ese poder, prácticamente estamos en un limbo prácticamente jurídico. La realidad es la siguiente, don Miguel. No habrá posibilidad ninguna de tener encuesta sana hasta que no se aplique ese reglamento. Es que no puede convertirse, pues incluso dentro del master plan, los genios de la manipulación a través de la información de la 2.0, lo que hacen es que buscan una empresa, se buscan un acento italiano, un acento argentino, un acento mexicano, te lo presentan en televisión y te dicen un experto con un número, ya usted sabe que es internacional, y te maquillan la realidad. Pero eso no debe ser, porque incluso en la profundidad de la perversidad política dominicana, aquí hay personas que aparecen en una encuesta. Por ejemplo, los 10 funcionarios que más responden el teléfono. Pero ¿qué base científica hay para usted manipular a 10 personas que le pagaron a usted para aparecer ahí y otros 10 que tienen que pagar para aparecer después? Y sobre todo el muestreo, sobre la base de qué fue la Exacto. muestra para En el esa. año 1997, para esa siendo yo videollamada. estudiante de mercadeo en la UAS, me tocó ir a un barrio popular a hacer una encuesta. Y qué desgracia ha sido tan grande la aplicación de la comunicación 2.0 en una sociedad que está tan apegada al chantaje mediático referente al tema de las encuestas. Aquí todos estamos de acuerdo que la encuesta es una herramienta fundamental para la construcción Importante, sí. de un proyecto ganador. Pero todo el que sale ahora, en el 2022, con una encuesta, colocándolo, si usted lo suma todo, dan 127%, porque todo tiene más de un 50%. Entonces la realidad no es esa, son métodos para buscar factores económicos, posicionamientos, demoralización y estrategia de alianzas. Y quizás demoralizar al adversario. Sí, claro que sí. Y además, La encuesta si necesita- muestran las empresas que hacen, por ejemplo, estas encuestas a destiempo, no son las encuestadoras Tradicionales, ¿verdad? tradicionales o de renombre, no se arriesgan a hacer estas encuestas en este tiempo porque su nombre obviamente se ve, su prestigio se ve desmoralizado luego a tener datos tan irreales ya cerca de las elecciones. Además, el hecho de la resolución que existe de la Junta Central Electoral se verían afectados. Sin duda que las encuestas necesitan una regulación y en eso creo que todos estamos de acuerdo. a Así favor. es. Una regulación que debe respetar el marco constitucional. Mira, el Observatorio Político de Funglode, por ejemplo, hizo un seguimiento a las encuestas en el 2012 y en el 2016 y el hallazgo es muy revelador. Con relación al 2012, el nivel de desviación de las últimas encuestas publicadas con relación al resultado en promedio fue de un 4.59. Sin embargo, en el 2016 ya el promedio de desviación fue de un 13.59 de la mayoría de las encuestas. Peor aún, en el 2016 solo una encuesta acertó, Greenberg, con relación a los dos candidatos. Con relación al entonces candidato y luego presidente Medina hubo 4 encuestas que acertaron, pero con relación al entonces candidato y hoy presidente Abinader, la mayoría de las encuestas no acertaron, solo una, Greenberg. O sea que con relación a ambos candidatos solo una acertó. ¿Y qué pasa? Cuando tú ves las encuestas, mayormente no hay fichas técnicas que se publican, falta mucha data
de la misma encuesta y falta una mayor regulación. En eso estamos a favor. Sin embargo, sobre el tema del marco legal actual, quiero leer el artículo 201 de la ley 519. Porque La tengo ley de partido político. la ley de Electoral. régimen De electoral. régimen. Porque tengo una divergencia con la interpretación que mi buen amigo y admirado Héctor ha dado. Dice el artículo 201 lo siguiente, de la ley de régimen electoral. Plazo para la publicación de las encuestas. Durante los 8 días anteriores al de la votación, queda prohibido en absoluto la publicación de difusión de sondeos o encuestas electorales. Previo a este plazo, se podrán publicar todas las encuestas realizadas, siempre cumpliendo con los estándares generalmente aceptados sobre la materia. Es decir, la ley de régimen electoral establece con mucha claridad que se pueden publicar las encuestas. ¿Dónde Entonces, está el la tema resolución crítico? Se contradice la pueden, ley. No solo se pueden no publicar solo- las no encuestas solo dentro contradice del la tiempo ley, de campaña. Con- Porque Contradice yo creo algo que más. son periodos diferentes. Contradice. Así Que este es. es de campaña electoral, este es el Exacto. periodo previo a la Exacto, pre-campaña. exacto. No, Si entonces, leemos bien, lo que En dice adición a aquí- lo que ya yo dije hace un momento, Sí. en la Junta Central Electoral, si partimos de ese artículo de la ley electoral, estaría violando la ley. Es que hay un limbo en esa Bueno, relación de la aplicación no, de la ley del el reglamento. Tribunal Lo que pasa es que al periodo al que se aclarado refiere, esto. A ver, el tribunal- Natanael, es el periodo, es No. durante el periodo de campaña. Sí, El periodo de parece que campaña se- que establece la Es Junta Central necesario Electoral. volver a leer. Ahora, Aquí decir, no habla de escúchame, periodos. Natanael, Es que- pero decir Dice eso- 8 días, perdón, vamos a leer la ley. Dice durante los 8 días anteriores al de la votación. Sí. Creo que es clara la ley. Habla del momento de votación, no habla de periodo Sí, de pero, Pero el crimen, desde que el se crimen no está, establece- el crimen Pero- no está ahí. El pero, crimen no perdón. está ahí. El crimen está Es en que- usted tomar es- un número donde usted aparece con un 3% de la población Es que yo y creo que colocarse nadie- con un 53%. Yo creo que nadie Son los defiende- 50 que usted se pone Nadie para defiende- engañar la percepción de la población, es que está el crimen. No, Nadie Lo que defiende publicar las aquí encuestas una no es mala nada. encuesta. Mira, publicar las encuestas no es nada. El problema es la manipulación de la información. Pero mira, Lo que pasa, Anel, Natanael, que a estamos lo de que se acuerdo. refiere ese artículo es cuando la Junta establece que inicia el periodo de campaña, desde ese momento hasta previo a 8 días antes de las elecciones se pueden publicar las encuestas. En este momento es extemporáneo y es lo que habla, es lo que él establece, es extemporáneo porque todavía no existe un periodo de campaña establecido por la Junta Lo Central que pasa Electoral. es que el Por artículo- tanto, su publicación sería en contra de, y de esta malintencionada. resolución. No es violatoria la ley, digo, nadie defiende las encuestas mal hechas ni la manipulación de encuestas, estamos discutiendo otra cosa. Hay que entender el ordenamiento jurídico como lo que es, como un ordenamiento. Y como es un ordenamiento, tiene un orden. El Tribunal Constitucional ha interpretado ya el tema de las encuestas y el tema de la limitación de las encuestas. Y ha considerado que el legislador no podía poner los límites que había puesto y declaró inconstitucional los artículos que los restringían en una acción que recomiendo leer, tanto la acción como la sentencia, que sometió Nanfi Rodríguez al Tribunal Constitucional. Luego, la ley de régimen electoral permite la publicación de las encuestas y solo pone un límite, que es 8 días antes, ¿no? Excelente. Ahora, con eso no decimos que haya que hacer un festín. Incluso si me escucharon anteriormente, planteé que era partidario de que hubiera un poco más de regulación. No, ni Ahora, manipularla. Lo que pasa- ni que se manipulen. Ahora, no. Y creo que la mala encuesta no ayuda a nadie. No, yo- Las Una encuestas son una pregunta. herramienta de trabajo. Pero es que hay Una que aclarar pregunta. que esa Déjeme- publicación No, es dentro No, del pero periodo es de que eso- campaña. No, yo Pero quiero- le Pero- invito a especificarme donde lo dice en la ley, porque no es lo que he leído Perdón, que dice la ley. tengo entendido que la ley electoral establece que los periodos de campaña se determinan a través de una resolución de la Junta Exacto. Central Exacto. Electoral. Exactamente. Entonces, Exacto. si la Junta Central Electoral no ha declarado abierta la campaña electoral, entonces Está fuera toda de orden. actividad electoral Exacto. debe ser ilegítima. Porque luego va a haber una resolución posterior a Miren esta qué pasa. resolución que él ha Recuérdense señalado. que de algunos partidos salieron en acciones políticas en el año 2021. Varios dirigentes políticos, entonces los partidos, la Junta dijo no pueden hacer campaña. Entonces dijo, no, es que no hay una regulación del periodo previo a la pre-campaña. Entonces la Junta, con sus facultades reglamentarias, ha establecido un reglamento en ese periodo previo a la pre-campaña, oiga bien, es decir, previo al periodo de cogencia de los candidatos de los partidos. Y en ese periodo previo es que ellos dictan esta resolución. Exactamente. Y dentro de esa reglamentación de ese periodo previo a la pre-campaña, con relación a la encuesta que ellos establecen en este artículo 8, ese párrafo 1, de que las empresas no pueden publicarla. Claramente, ¿por qué? Por lo que estamos hablando, porque se usan como propaganda política. Claro. Ahora bien, Natanael lo dice claro de la ley electoral, eso es en plena campaña electoral y en votación, porque te están regulando la publicación antes de la votación y la publicación después de la votación, la famosa encuesta de una, te la boca de regulan una. las dos. Pero es por el periodo de votación. Te dicen, cuando 8 días antes de votar y 3 o 2 días, creo que son,
tú no puedes publicar Exacto. encuestas boca de una, que se hacen también. O sea, Y hay la otra- regula. Pero eso es tal y como dice Natael, la ley electoral te regula esa parte del proceso de campaña electoral, cuando ya todos los partidos tienen Y hay candidatos. otra- Y lo que quiere decir que Perdón. actualmente no Entonces, estamos en esa esa parte, posibilidad. por eso la Junta dicta esta resolución de común acuerdo con los Claro. partidos que estaban presionando para eso, y algunos partidos hicieron observaciones. Ahora bien, señores, miren, sobre todo el tema que nos convoca aquí, que es de las encuestas, por esta parte tienen que quedar claras porque la Junta emitió esa resolución, y yo lo que digo es por qué no la aplica, porque inclusive todas esas empresas que están publicando encuestas deben estar registradas en la Junta Central Electoral. Claro. Porque a menos que no esté registrada, no pueden publicar tampoco. Esa es otra cosa. Yo no sé si están registradas. Tienen que poner el cuestionario, quién la paga, tiene que decir Subir la ficha técnica, muestra. quiénes la hacen técnicos, El tiempo. quiénes la hacen, porque tú no puedes tener una cosa. Y en así. base a qué el muestreo. Pero para eso, porque eso se puso de las encuestas en la ley por todos los problemas que sabemos, de que habían compañías encuestadoras que eran de carpeta Sí. para Sí, hacer propaganda, claro. y te lo traen con unos nombres en americano, creyendo que aquí estamos todavía en el complejo Guacanagarí y un tipo que te habla, pero mentira, porque cogen los encuestadores de aquí. Tú sabes que aquí los encuestadores son pocos y lo usan diferentes empresas. Sí, sí, sí. A lo Sí, las mismo. mismas empresas. Para que estemos claros, porque estamos hablando de gente que hemos hecho encuestas, hemos diseñado, hemos aplicado demasiados años en esto y nosotros sabemos todo lo que pasa. Ahora, las encuestas en estos tiempos han llegado a una situación que encuestadores internacionales de América Latina se han reunido para saber, porque ustedes se han dado cuenta que muchas de las encuestas han estado fallando en muchas elecciones de países de América Latina. Fíjense ahora en Colombia con el señor Rodolfo Hernández, que no aparecía en las encuestas, y sucedió que fue el que fue a la segunda vuelta. Y se preguntaban que cuáles eran las razones por las que las encuestas estaban fallando. ¿Ustedes saben cuál es una de las razones? Porque como las encuestas se han convertido en negocio, generalmente no les gusta decir a los clientes cuando están mal. Porque si el cliente le dice que está mal, cancelan la Cancela la compañía. encuesta. Entonces, oye, uno de los factores para que sepamos también de las cosas que están incidiendo en el tema de las encuestas. Pero Entonces, Eso eso significa que los partidos políticos hacen encuestas para que le digan que están bien. Exactamente. o le para hacen llenar- encuestas para como llenarle- Leticia para poder hacer de Son propaganda. encuestas. Porque son la manejan encuestas. los asesores. pero Son se hace encuestas para mucho llenar daño los porque la celos. encuesta lo que debe decirte es una Bien. realidad que Man- te sirva de buscan hoja de ruta de compañías trabajo. que le No hagan más nada. encuestas, La le génesis maquillan los debe números ser- para debe hacer ser propaganda. Mira, ese sistema de hacer encuestas para complacer el ego de una persona Ese es otra es también. parte de la degradación social de este país. Entonces, ¿cuál es la situación? Hay una parte que aquí nadie ha dicho, y yo me voy a atrever a decir. Pero lo del ego, ¿a quién te refieres? El ego a quien sea que lo tenga por dentro. Porque si yo voy a participar en una candidatura a alcalde de Santo Domingo Este, yo no puedo pretender que hay que ponerme a mí en primer lugar porque yo estoy pagando la encuesta. Porque eso no es una encuesta. Eso es una complacencia de ego. Además, eso es una forma de autoengañarse. Exactamente. Claro, no, totalmente. pero Realmente un es auto, una estrategia política. es un autoengaño con mucha capacidad de dañar. Porque repito, esto es una sociedad que la gente apuesta al que va a ganar. Aquí nadie quiere perder. Eso. Número uno. Número dos, hemos hablado todo aquí del término de las encuestas y la ley de partidos políticos. La sociedad dominicana no puede seguir con este régimen del sistema electoral y de partidos políticos que lo hicimos a la carrera. Y tenemos una gran contradicción. Por ejemplo, aquí hay que establecer quién va a ser el fiscal electoral nacional, que es el que tiene que estar apelando este tipo de todo ese decisiones. tipo de cosas. Aquí no tenemos esa figura. Entonces no hemos No puesto se ha de llegado a acuerdo. implementar eso. Entonces, esto es una ley Pero no existe en la ley. que nace, Sí, la ley sí existe. existe. La ley existe. Sí, Existe, hay un existe. fiscal La ley electoral, electoral. pero no- Lo que pasa es que es una ley que se hizo a la carrera y tenemos un sistema natimuerto donde no creemos, lo primero que no creemos es en democracia interna. Repito, un partido político que preseleccione un candidato a 3 años de elecciones no es un partido, es un movimiento electoral. Porque si esa persona desaparece, entonces ya no hay proyecto presidencial, ni congresual, ni municipal. Entonces, el modelo Balaguer se está repitiendo. El modelo Trujillo se está estableciendo. Aquí todos hemos combatido a Trujillo ideológicamente y la democracia por Trujillo ha sido la implementada en el país. Somos más parecidos pero a Báez y ese- a Santana que a Juan Pablo Duarte. Afortunadamente ese problema que ves, yo no lo veo actualmente en el sistema de partidos. Yo noto que hay partidos que tienen liderazgo definido y hay partidos que tienen una transición de liderazgo. No, y que nada era más lo no que un solo me Pero refería. candidato, hay a muchos una- candidatos. Sí, Y pero- senadores, y alcaldes. noto además, no conozco un solo partido que haya elegido candidatos. No, aquí hay porque no lo partidos que podía si hacer. tú opinas diferente al líder, tiene que salir del partido. Eso no es un partido político. No, eso Ah, Eso bueno. no es un partido Donde político. ocurra eso, Yo no- estoy formado no- en, no en es un el partido. pensamiento ideológico de José Francisco Peña Gómez y todo el mundo lo sabe. Con sus aciertos y sus desaciertos, era un demócrata. No es posible que un partido político, donde un miembro del comité central o el comité político o lideración política opine distinto en la cabeza, sea prácticamente condenado a no participar ni siquiera en una reunión de No, decisión. eso no está bien. Eso no es un partido político. Estamos discutiendo con representantes importantes de los 4 mayores partidos políticos del país
la Fuerza del Pueblo, en el orden en que están sentados, el PRM, el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano, sobre el valor de las encuestas, especialmente la publicación de sus resultados en fechas tan lejanas de las elecciones. Ahora, ¿qué puede hacer la Junta? ¿Qué puede hacer la Junta y qué pueden hacer los partidos para evitar que esa distorsión del valor de las encuestas se siga prostituyendo? Es que la Junta debe de aplicar esta resolución, que la ven los medios de comunicación, que todos lo vemos en los medios de comunicación y que de hecho transgiversan las informaciones, dan a conocer informaciones obviamente irreales que dan mandan una percepción a la población de hecho, no solo en contra del gobierno, por ejemplo, las que vemos muy común, sino dando por encima de otros partidos principales a partidos incluso que pudieran estar en grado minoritario. Hay un detalle importante, y yo creo que es incluso hasta saludable decirlo. El señor presidente de la República es un usuario compulsivo de los métodos de encuesta. Lo hace porque cree en ella. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo, el gobierno ha establecido el sistema de encuesta, de trabajo, no encuesta política, como un método efectivo de la medición de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo en diferentes temas nacionales. Eso nada tiene que ver con encuestas electorales. O sea, el gobierno establece a través de una programación sistemática y dentro de un master plan. Para medir entonces la aceptación de la medida del gobierno. No, para tomar cualquier medida del Estado. Por ejemplo, nosotros hicimos el programa de Siembra RD, donde el mundo está a punto de una guerra mundial por el agua. Hay que tomar el impacto de cómo ese programa le llega a la gente. Eso es una encuesta de trabajo. Ahora, una encuesta política, electoral, nosotros no estamos en ese sistema, no la estamos utilizando, y mucho menos con la intención malsana de establecer alianzas a destiempo, forzar bloques empresariales a meter en el puro económico. Pero muchas encuestas que se han publicado se refieren a que el presidente Abinader está a la cabeza de la aceptación. Por una sencilla razón. Recuerde que la figura presidencial siempre es medible, no importa de qué partido sea. O sea, los políticos que están en el ejercicio del poder, las sociedades lo van midiendo, pero es un tema de un target internacional. Y de hecho el presidente Luis Abinader aparece como uno de los mejores valorados en Latinoamérica por el tema de la activación del turismo, la política económica. Por eso no tiene que ver nada con política electoral. Se está analizando la figura presidencial. Y es importante que el presidente salga bien valorado porque... Pero eso tiene un valor electoral. Sí, pero no intrínseco del partido. Es una situación que lo da el gobierno. Porque hoy, si la política macroeconómica dominicana y el turismo tuviera colapsado, el presidente también va a aparecer con un 10%. O va a aparecer como otros presidentes de Latinoamérica que tienen menos de un 20% de valoración en las encuestas. Gracias a Dios, y creo que gracias a Dios para todos, la sociedad dominicana ha podido estar a flote en medio de una crisis mundial. Ahora, yo quiero decir con relación a lo de la Junta. La Junta debe tomar medidas con las empresas que están publicando las encuestas, porque alguien la está haciendo. Porque los partidos no están publicando encuestas. Y los medios de comunicación. Los partidos no están publicando encuestas, porque ¿qué es lo que pasa? Es que también la equidad en la competencia electoral, eso vulnera la equidad, porque el que tiene más recursos va a publicar más encuestas y va a tratar de influir más en el electorado. Total, que yo le voy a decir lo siguiente, todo eso está estudiado, las encuestas no influyen a la hora de la votación, pero en el trabajo inicial, como yo le dije, la encuesta utilizada como propaganda sirve para buscar cuarto y sirve para demoralizar tropas. Y falta un detalle. Pero también sirven para hacerse alianzas. Lo que hay que entender es... Perdón, entonces la Junta, que tiene que velar por la equidad en la competencia electoral, está obligada a decir, paren eso, porque eso afecta a la competencia. O sea, el que tenga más cuarto va a publicar más encuestas. Pero la primera etapa del fraude perfecto es la encuesta. La primera fase de un fraude perfecto es la encuesta. Exacto. Y le explico. Si usted dirige la Junta, y yo le digo a usted que yo tengo el 63%, cuando usted lo valida, aunque yo tenga un 3, ya está validado porque la encuesta lo dijo. Es parte de un plan estratégico. Y yo pienso, repito, que al que más le conviene cuidarse de las encuestas son a los actores del sistema del partido político. Son los primeros. Nosotros estamos en una sociedad muy convulsa a nivel mundial, con una crisis que nos está arropando a todos. Y yo creo que no es necesario, a partir de este año, salir con una guerra de encuestas posicionándote prácticamente, porque hay gente que no quisiera ni si hagan elecciones. Pero tú ves, ya ganaron. Tú ves dirigentes políticos ahí muy vinculados al sector empresarial. Exactamente. Son respuestas. Eso es muy importante que sobre todo lo digas, porque lo importante aquí es entender lo siguiente. Primero, las encuestas son herramientas de trabajo que todos los partidos tienen que tener hacia adentro. Luego, lo que hay que controlar son los excesos que se dan. Exacto. Y ahí la Junta puede jugar un rol. Primero, una encuesta que no esté registrada no debe salir. Segundo, debe haber un protocolo. Si la encuesta va a salir, debe tener ficha técnica. Eso es sacar encuestas como esas que han salido sin ninguna metodología científica, pues claramente muchas de ellas preocupan. Luego hay encuestas que sí salen
que tienen una realidad que son positivas. Y tercero, quiero aclarar, porque en algunos momentos hubo referencias como vedadas a cosas. Primero, desde la Fuerza del Pueblo es un partido en construcción, un partido bastante democrático, que ha defendido la democracia, que ha defendido la institucionalidad y la constitución del país. Con un líder político bastante respetuoso. Yo participo todos los lunes, tengo el privilegio de ser miembro de la dirección política, y te puedo decir que la dinámica en ese estamento y en todo lo del partido siempre es la misma. Nosotros discutimos las cosas, debatimos las ideas, y se hace un consenso en torno a las ideas. Incluso el presidente Fernández, que es el líder del partido, lo que suele hacer en la dirección política, lo primero que él suele hacer es escuchar. Y una de sus grandes fortalezas siempre ha sido esa. Por lo tanto, yo como miembro de la Fuerza del Pueblo puedo dar testimonio de lo orgulloso que me siento, como joven además, como profesional, que nunca le he prestado mi cabeza a nadie, de tener un liderazgo con su visión y con sus condiciones humanas. Ahora, si se siguen publicando encuestas, con todas las cuestionadas que son, ¿qué podría pasar en el ambiente político nacional? Hay un efecto terrible porque la comunicación 2.0 no es el epicentro de la que se publica, es lo que se dice después. Aquí una encuesta que se publique esta noche en este medio dura una semana en redes sociales corriendo. Entonces tiene un efecto también negativo en términos de la información y la difusión del objetivo. Yo pienso que en definitiva aquí todos estamos de acuerdo que hay que regular el sistema. Hay que regularlo. Porque Miguel, podemos caer en una guerra de encuestas que al país no le conviene. Después tiene demasiados problemas. Y si tú te metes en una guerra de encuestas, vas a sacar el país de sus problemas reales que tenemos. Sí. Entonces, eso es lo peligroso cuando tú no tienes control de la publicación de encuestas, que podemos entrar en una guerra de encuestas y el que más recursos tenga es el que más va a publicar. Los mismos partidos políticos pueden actuar a modo de regular esta situación. En el caso, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana, y como decía yo al inicio de esta intervención, lo que se ha determinado es no hacer encuestas en torno a la consulta de este 16 de octubre, sino más bien dejar el proceso correr, porque puede ser que pero sin embargo los candidatos sacan encuestas que se ven todos los días en la red. Pero no oficialmente lo hace el partido. No dice un asunto muy cierto, la encuesta va a ser el día de la votación. No ha hecho encuestas oficialmente el partido, no ha publicado encuestas, porque el partido se dinamiza teniendo 6 aspirantes alrededor del país, hablando con los compañeros, convenciendo compañeros, y que al final, si se hace una encuesta, lo que puede es quizás influenciar a aquel candidato que se vea más aventajado. En el pasado, y por eso no se publica. Encuestas que no se respondían con una radiografía real de la realidad, ¿no? Motivaron denuncias de fraude. Sí. Claro. Porque esas encuestas parecían indicar que un candidato determinado, estoy hablando en sentido general, ¿no? Parecía un seguro ganador, y después resulta que el conteo de los votos no confirma esa sí, porque las encuestas son una fotografía. Entonces puede crear una crisis incluso. Sí, pero las encuestas no son una fotografía real. O sea, las encuestas pueden tener un margen de precisión. Sí, pero condicionan la opinión pública. Pero es como pero cuando tienen credibilidad. De un momento, sí, pero la estrategia no al final. Pero cuando tienen credibilidad. Porque miren, el mercado electoral se encarga también de poner a cada quien en su lugar. O sea, aquí hay encuestadoras que han tenido desviación de más de 25 puntos de resultados. Y hay quienes le hemos dado seguimiento a la trayectoria de las encuestadoras. Es decir, aquí se sabe que, por ejemplo, hay 3 encuestadoras que son muy creíbles siempre, que es Greenberg, que lamentablemente no estuvo en el mercado en el 20 y espero que vuelva, porque en el 12 y en el 16 fueron de las encuestas más acertadas. Gallup es una encuestadora que ha sido acertada en general, aunque en el 16 tuvo una desviación con relación al opositor, pero acertó con relación al voto del presidente Medina. Mark Payne también ha tenido aciertos muy importantes. Luego han habido otras más que han tenido aciertos. Es decir, que el mismo mercado va dando a entender cuáles son las encuestas. Y lo que tenemos que lograr aquí es tener encuestadoras creíbles y un marco que se pero ¿cuáles son las creíbles? Aquí hay 3 encuestas. Aquí hay encuestas empresariales que la dirigen los grupos de capitales para manipular la clase política a su conveniencia. Aquí hay encuestas de prestigio. Bueno, pero muchas de esas encuestas empresariales tienen solamente un objetivo, es decir, determinar su posicionamiento, su marca, su producto. Sí, pero utilizan... Como no existe un marco regulatorio, de hecho no se especifica cuál es la muestra, desde dónde se hizo, qué periodo de tiempo, porque las encuestas son una fotografía, como bien decía Natanael, del momento. El estudio que él señala del Observatorio Político de Funglode, de hecho, cuando hace este comparativo, existen datos de encuestadoras, por ejemplo, que han sido acertadas del año 2017, 2018,
a la realidad del año 2020 y están totalmente divorciadas con los resultados, y es porque cambió el panorama, porque en ese momento era Pero una a realidad y luego otra en el lo que 2020. preocupa a mucha gente que no hace militancia partidaria es que la publicación periódica y consecutiva de muchas encuestas dirigiendo el aumento, por ejemplo, usted hablaba de una encuesta básica, ¿no? Del punto de Sí, partida. de partida. Yo comencé con 2, tengo 5, La encuesta de tengo trabajo. 10, tengo 15, Pues esas son las de tengo trabajo, 20, sí, tengo... así es. Y a medida que me voy acercando y de pronto el día de las elecciones ya el público tiene sembrada en su psique la idea de que ese es el candidato ganador, porque Don Miguel. y resulta que ese candidato ganador no gana las elecciones. Don Miguel, pero Porque que a puede veces, crear- a veces la muestra no es la muestra Bueno, real. No, y que Yo se está sé. estableciendo las 4 fases. Hay una encuesta, la que usted plantea, es la encuesta de trabajo. La base. Es una encuesta sincera de un partido. Hay una encuesta mediática empresarial que es para colocar capitales. Hay una encuesta de manipulación que se Ese es utiliza bueno. para engañar a la electoral. población. Que Y hay esa es una- a la que me refiero. Exacto. La Y hay una electoral. encuesta que es la que nadie ha dicho, que es la encuesta de prestigio. No, pero a lo que yo me refiero es el peligro de la publicación indiscriminada de encuestas que no están autorizadas por la Sí, pero no Y hay que moral qui- para y que eso. El quieren peligro mani- se y que establece a quieren través de un manipul- criterio de moral. Y que quieran manipular la opinión pública. Pero no hay moral para eso. Lo que se debe evitar es la manipulación de la opinión pública, Pero- como usted Pero dice. ¿quién lo va a evitar? Pero miren, No, la Junta Bueno, tiene la un rol que prohibición jugar. de la publicación de esas pero encuestas Miguel, falsas. como tú dices, Miguel, al sistema de partidos, que es a la democracia, Conviene. le conviene regulaciones efectivas de la publicación de encuestas. Porque aquí hay mucha gente que se presta muchísimas cosas. Mire, Aquí hay, vamos a decir, actores políticos que utilizan las encuestas como un mecanismo de propaganda, ¿Quién es el como fi- estrategia. ¿Quién es el fiscal nacional Pe- pe- electoral? Es que ese es el problema. Tú sabes un asunto, la garantía de que aquí evitemos situaciones como la que estamos hablando aquí, es que la Junta haga cumplir sus reglamentaciones, sus leyes, porque yo te voy a decir, Miguel, a mí que me ha tocado trabajar con tanta gente que encuesta aquí el tipo de cosas. Óyeme, no es fácil con lo que hay que bregar, ¿eh? No es fácil. Yo te voy a decir una cosa. Una vez iba a publicar en un medio una encuesta y el candidato de nosotros sabía con tiempo que era favorable y al otro día la encuesta salió desfavorable, porque usted sepa, un medio de comunicación. Para que usted sepa de En la el cosa camino al medio de Mira, comunicación. al otro día se cambió. Cambió la hay, No, hay y- dos- y hay dos cosas ejemplos. peores que esa. Un momento, No quiero un decir momento. cosas peores. ¿eh? Hay- Nos quedan exactamente 2 minutos. Yo quiero aprovechar para que cada uno de ustedes consuma 30 segundos para decirme sus conclusiones y qué se puede hacer para, diría yo, en una palabra, En usar 30 una palabra inapropiada, adecentar la No, publicación de yo, encuestas. mi planteamiento es 30 segundos. que la Junta asuma su responsabilidad en la reglamentación y más en este periodo. Eso es lo único que, para tener garantía por todo lo que uno ha vivido. Licenciado. Apoyo que la Junta juegue un rol más activo y que además las encuestas que no aciertan, que son descalificadas, tengan un periodo de veda y de prohibición para un próximo periodo Voy a electoral. dar el privilegio de terminar a Ginerio, así que, licenciado. Yo pienso que la Junta Central Electoral debe madurar con los partidos políticos el consenso y establecer el régimen de resoluciones que afecten a la democracia y la regulación de los procesos. Corroboro el hecho de que la Junta Central Electoral debe actuar como fiscalizador, como regulador, hacer cumplir pues las normativas que ya están establecidas y también los partidos políticos que asuman responsabilidad en el hecho de no publicar encuestas a destiempo y de hecho encuestas con datos imprecisos. Bien, estoy muy agradecido por su participación. Espero que los amigos del debate hayan disfrutado del tema. Tengan hoy, en este momento, una opinión más cabal de lo que significa publicaciones de encuestas en su momento oportuno y en momentos inoportunos. Así que los espero en la próxima semana, el próximo sábado, para otro programa similar. Hasta entonces.